Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo, El Rey va Desnudo en su versión retro, como hemos estado haciendo en los últimos vídeos, aquí desde mi despacho, desde mi casa, como los hacíamos antes de que me fuera yo al estudio donde tengo mejores condiciones, pero estamos encerrados y encerrados trataremos de seguir haciendo vídeos relacionados con la pandemia. Estoy haciendo más vídeos que de costumbre, estoy tratando de hacerlos un poco más cortos también, para hablar de temas que se están presentando todos los días respecto a la pandemia, porque están los charlatanes, están los locos, están los interesados, están los buitres de la crisis, como les hemos llamado, y el hashtag se está moviendo por Twitter, están trabajando durísimo por dar lata, por impedir el trabajo, por sembrar la confusión, etc. Un primer punto clave, fundamental respecto de la crisis del coronavirus. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie lo sabía, nadie sabía qué forma iba a tener la pandemia, no habíamos tenido una pandemia así nunca. Los que salen ahora, es que el gobierno debió haber hecho y debió haber ido y no debió haber permitido. Pero ¿cómo sabes? Igual si el gobierno decide no permitir, hace, gasta y hace todo lo que hoy dices tú, porque mirar hacia atrás siempre permite ver con precisión absoluta. Si hubiera hecho todo lo que hoy dices que debía haber hecho y no hubiera habido una crisis, ¿qué podía haber pasado? Bueno, pues lo mismo que pasó en la crisis de la gripe A. Muchos países reaccionaron intensamente ante el riesgo de una pandemia en 2009. La pandemia no ocurrió y todos esos mismos rascahueles, esos mismos lamecharcos que hoy están dando lata con que si el gobierno debió o no debió hacer tal en febrero o a principios de marzo, esos mismos estaban diciendo que la gripe A era un invento, que era para el negocio de las farmacéuticas, que era falso, que todo había sido una reacción exageradísima, que qué bárbaros eran los gobiernos, que todo estaba mal. Son cuñados. Precisamente por eso les he dedicado este bonito identificador para que se lo pongan. Es cuñado oficial. Si uno les pregunta lo que sea, ellos te explican por qué está mal. Oye, la teoría de la relatividad, y ellos te dicen, no, está mal por esto, y Einstein era imbécil. O Einstein no sabía lo que hacía, o el gobierno no sabe lo que hace, o la Unión Europea no sabe lo que hace, la Unión Europea le está metiendo la pata. No, está metiendo la pata a todos los médicos, no tienen idea de lo que hacen. En fin, esos son los cuñados a los que hay que tenerles muchísimo cuidado, porque son, al fin y al cabo, también buitres de la crisis. Y sobre dos cosas de buitres de la crisis queremos hablar hoy, y una de ellas es la religión y la otra es el timo, el cuento, el bulo, el embuste de la cloroquina. La mayoría de los líderes religiosos han dicho, no, hay que meterse uno en casa y hacerle caso a las autoridades para detener el virus, lo cual está muy bien, tienen cierto ascendiente moral en la gente porque actúan con cierta responsabilidad, pero no deja de ser incoherente que digan eso cuando se supone que podrían simple y sencillamente rezar para decir, hombre, que se acabe el coronavirus, que se acabe la pandemia, o por lo menos explicarnos a todos nosotros por qué sus dioses mandan o permiten que ocurran tragedias como esta que están matando a miles y miles de personas. Es una incoherencia total. El Papa llama a rezar por la gente que está enferma de coronavirus. Oiga, mire, no. Esto quiere decir que si usted convence a Dios, porque usted, o si somos muchos y gritamos mucho, Dios va a decir, uy, perdón, ya no los voy a matar. Eso de rezar para algo implica que Dios es un tío al que se le puede convencer de cosas, que se le puede hacer que cambie aquello que ha decidido, pero ¿por qué vas a querer cambiar algo que ha decidido si es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente? ¿Quién eres tú para discutir con Dios lo que debería o no debería de hacer? Es todo tremendamente incoherente. Como quiera que sea, el Papa está haciendo una bendición urbi et orbi para el coronavirus. Y esto uno se pregunta por qué. Si funciona, pues podría hacerlo también en su casa. Oye, Dios, deja de hacer esto. Si no funciona, puede estar tratando o bien de llamar la atención o bien de apuntarse el tanto, algo en lo que son expertos todo tipo de charlatanes, supersticiones y religiones. Es decir, cuando se detenga, cuando se venza la crisis del coronavirus, cuando se consiga poner bajo control al virus, entonces la iglesia saldrá, es que esto fue porque nosotros oramos, es porque demostramos fe, porque Dios quiso quitarnos la pandemia, porque rezamos mucho y nos humillamos muchísimo ante Él. Como a Él le gusta que la gente se humille, pues entonces decidió él o ella o ello, cuidado. Aquí hay que tener conciencia de género y decir que Dios puede ser hombre, mujer, los dos, cualquier cosa, puede tener género fluido, lo que ustedes quieran. El hecho real es que de otra forma no se explica esta actitud de la iglesia.
Pero la Iglesia Católica ha tenido un momento verdaderamente revelador en España. Si usted no lo sabe, en España muchas residencias de mayores, muchas residencias de personas ancianas son regenteadas por la Iglesia. Obviamente con dinero del Estado y con dinero de las limosnas, porque dinero propio ellos nunca gastan. ¿No cree usted que el Vaticano ha dado algunos millones para la investigación del coronavirus, o algunos millones de mascarillas, o algunos millones para comprar respiradores? Eso no lo hacen las religiones, y no solo el Vaticano, no lo han hecho ninguna de las religiones. Y en la residencia de Santísima Virgen y San Celedonio, fíjese usted, la Santísima Virgen y San Celedonio juntos han llegado a tener a 160 ancianos, ahora tienen a 145. Han muerto hasta este momento 11 ancianos de coronavirus. Hay 34 o 35 que están afectados, que se teme que estén afectados por el coronavirus. Y lo que hicieron las monjas ante esta situación fue salir huyendo. Imagínese usted que una enfermera, que un médico, que un grupo de médicos, que todos los responsables de la salud de 145 personas vulnerables como son los ancianos, salieran huyendo. Lo hacen y lo pueden hacer con todo gusto las monjas, hasta el capellán que le da la extremunción a los enfermos, porque en las residencias de ancianos obviamente muere gente con relativa frecuencia, hasta el capellán que les da la extremunción le parecía increíble que hubiera pasado esto. Nadie avisó de los muertos, nadie avisó de la tragedia, nadie avisó de los contagios, y las señoras disfrazadas de pingüino salieron huyendo. Esa es la caridad cristiana, y eso es lo que nos debe preocupar. Sí, hay muchos cristianos que son muy buenas personas, pero hay muchísimos que ocultan su maldad, su odio, su desprecio, su miseria moral detrás de un hábito, detrás de una sotana. Y a esos siempre hay que señalarlos. En el mundo musulmán también ha habido llamados a la lógica, llamados a la razón, llamados a hacerle caso a las autoridades, pero también hubo un caso que no debemos olvidar, y es que en Malasia a fines de febrero hubo una enorme concentración de gente de muchos lugares del mundo para una celebración que es el recitar masivamente el Corán. 16,000 personas recitaron masivamente el Corán, 1.500 venían de otros lugares del mundo, 14.500 eran de Malasia, y fue uno de los grandes focos de infección, uno de los grandes focos de transmisión en el sudeste asiático, esta reunión de musulmanes. Por otro lado, Arabia Saudita ha suspendido el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, no permite la entrada a la Meca, no permite la entrada a la mezquita. Es decir, que a la hora de la verdad, las religiones confían más en la ciencia que en los dioses. No le preguntan a Dios qué hacemos con el coronavirus, sino que le preguntan al médico. Haga usted lo mismo y no le haga caso a los religiosos. Pero ha habido un caso que es verdaderamente espectacular, y es el del pastor neopentecostal Héctor Aníbal Jiménez de la Argentina, que dijo que tenía una poción mágica, un ungüento maravilloso bendecido por Cristo para que sus fieles evitaran el coronavirus, y empezó a venderlo a 1,000 pesos argentinos el frasquito. 1,000 pesos argentinos son aproximadamente 14,50 €, no es muchísimo dinero, pero para un frasquito de gel de alcohol, que es lo que estaba vendiendo, pues es bastante. Se pasa bastante de los precios normales del gel de alcohol. Lo bueno es que por una vez en la vida a este señor se le ha imputado un delito. Sin embargo, tenemos multitud de charlatanes en YouTube, en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en Instagram, promoviendo charlatanerías y falsedades, promoviendo el miedo y tratando de hacer negocio, y no se les está imputando. Denuncie. Lo único que se puede hacer es denunciar. Si usted ve uno de estos vídeos en YouTube, si le pasan, ¡ay, mira, los virus lo trajeron los extraterrestres!, y le ponen un vídeo de alguno de estos tarados de YouTube, usted denúncielo, pídale a sus amigos que lo denuncien, que se pare la desinformación, que es uno de nuestros peores enemigos. La cloroquina no cura el COVID-19, que es la enfermedad que provoca el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, su nombre científico real, pues todos lo conocemos como coronavirus, aunque sabemos que hay muchos otros coronavirus, que el coronavirus es un genus de varios virus, pero la cloroquina, la hidroxicloroquina no curan el COVID-19. La historia es esta: un charlatanazo, uno de estos emprendedores de internet llamado Adrián Bay, decidió que la cloroquina servía. Esto lo leyó James Todano y lo tuiteó. Esto lo leyó Elon Musk y lo tuiteó. Y Donald Trump leyó a Elon Musk y decidió que Elon Musk tenía toda la razón del mundo, y entonces que la cloroquina curaba el coronavirus. De hecho, Donald Trump afirmó que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, había autorizado de emergencia la cloroquina y la hidroxicloroquina para
curar el coronavirus. Y no es cierto, la FDA tuvo que salir a decir no es cierto, esto es una falsedad, es una mentira. No hay ninguna prueba, hay un estudio que se hizo con solo 20 personas, que estadísticamente no tiene ningún significado, que dio buenos resultados para quienes ya sufrían el coronavirus, no para prevenirlo, sino para mejorar sus síntomas o para que se acabara más rápido la enfermedad. Pero con 20 personas no tienes algo como para decir hay que seguir estudiando. Y sí, hay que seguir estudiando la cloroquina y la hidroxicloroquina, como hay que seguir estudiando otros 69 medicamentos que han identificado ya los científicos. De 68 de ellos no se habla solamente de la cloroquina, que es quinina, finalmente es una forma de la quinina. De esos 69, apenas 25 se están estudiando. Uno de ellos es la cloroquina, sí, pero todavía no hay resultados. El problema es que la gente está comprando esto porque se los dijo Donald Trump. A ver, ingenuos, no pueden obtener su información médica de Donald Trump, que es un hombre que no sabe nada, absolutamente nada de nada, no sabe alimentarse, no sabe hacer negocios, ha perdido más dinero del que miles de personas han ganado en su vida. No puedes usarlo como una fuente, pero todo el mundo le hizo, ay, Donald Trump dijo que hay que comprar cloroquina, y se ha empezado a agotar la cloroquina. Problema: la cloroquina se utiliza en casos de artritis y de una enfermedad tremenda que es el lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune. Y la gente que necesita este medicamento todos los días porque padece lupus o padece ciertas formas de artritis, de pronto no la encuentra ya en las farmacias, a las que, por cierto, ya de por sí es difícil acceder con la cuarentena. Ya en Colombia se empezó a decir, lo dijo una médico a la que sigo, que por favor dejaran de comprar cloroquina, que no había ninguna prueba de que sirviera para nada y estaban dejando sin sus medicamentos a personas que lo necesitaban. En Nigeria ha llegado a ocurrir que 3 personas se han envenenado tomando dosis excesivas de cloroquina. ¿Sabe cuál es el problema? Que la cloroquina es un medicamento enormemente delicado. Tiene tremendas contraindicaciones y tremendos efectos secundarios que la gente asume porque tiene una enfermedad grave como es el lupus eritematoso o como es una artritis de ese tipo. Pero entre los muchos posibles efectos secundarios de la cloroquina tenemos dolor de cabeza, diarrea, pérdida de apetito, malestar estomacal, dolores de estómago, erupciones de la piel, pérdida del cabello, cambios de humor y mentales, depresión, visión borrosa, decoloración del cabello, ennegrecimiento de las encías y las mucosas, problemas de oído, escuchar zumbidos, inflamación de las extremidades inferiores, sangrado fácil, tics, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una multitud de efectos que puede tener la cloroquina y la hidroxicloroquina y que no son para que cualquier persona sin receta la compre. Por favor, no compre, no consuma, no difunda la idea de que hay una cura milagrosa. Todos queremos un milagro, pero hasta los religiosos se dan cuenta de que lo mejor es esperar que los resultados vengan de los laboratorios científicos y no de los altares y no de los libros sagrados, no de esos libros antiguos que nunca sirvieron para nada. Si hasta ellos se dan cuenta, solo el más tonto del pueblo puede hacerle caso a Donald Trump. No lo haga usted. Ni religión, ni cloroquina, ni maravillosos profetas del pasado que dicen, es que lo que debieron haber hecho es esto en febrero, en enero. Por favor, dejemos eso, porque eso es nuevamente la búsqueda de culpables y no la búsqueda de soluciones. Y yo sigo pensando que buscar soluciones es lo mejor, y quienes buscan soluciones son los científicos, porque solo ese tipo de soluciones van a resolver el problema. Tenga usted mucho cuidado con los bulos, con los timos, con los engaños, con los embustes, y aquí seguiremos mientras pasa el temblor, como decía la vieja canción. ¿No cree usted?